¿Qué tal, hermano y amigo que me estás viendo en este momento? Mi nombre es Selvio Guzmán Rodríguez. Gracias por estar en este canal y ver este video. De parte de Dios para ti y tu familia, lluvia de bendiciones. Pues bien, en este día quiero que analicemos un poco el tema de los apóstoles. En verdad, existen al día de hoy los apóstoles, pero ¿cómo podemos reconocer a un falso o verdadero apóstol? Y lógico, ¿cuáles son los requisitos bíblicos para ser un apóstol? Como todos sabrán, al día de hoy es muy común ver esos predicadores evangelistas que se hacen llamar apóstoles de Dios, apóstoles de Cristo, pastores, congregaciones que ungen apóstoles. Se les suele admirar, se les respeta. Como dicen algunos, sobre todo en mi país, tenerle incluso envidia de la buena. O sea, esa envidia que no es deseándole el mal, sino de que yo quiero ser como tú. Pero ¿de dónde viene esto de ser apóstol? Específicamente la palabra apóstol. Si bien la encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Jesucristo tenía 12 apóstoles, la palabra es mucho más antigua. El concepto viene de otras naciones y es de muchos años atrás. Los apóstoles venían a ser como una especie de avanzada, mensajeros o embajadores, lo que iban preparando el camino, abriendo brecha. En tal sentido, un apóstol venía también a ser un representante o lo que es hoy en día considerado un embajador. Y desde ese punto de vista, podemos decir que todos los cristianos, todos los creyentes de Cristo, somos sus apóstoles. ¿Por qué? Porque somos sus representantes acá en la tierra. Si bien es cierto que un día Él va a descender del cielo, va a establecer un reinado en el cual tú y yo muchas veces nos hemos llenado la boca diciendo que le vamos a acompañar a reinar durante 1000 años como sus reyes y sus sacerdotes, que luego de esos 1000 años bajará del cielo la nueva Jerusalén a la tierra y viviremos delante de Él para siempre. También sabemos que desde sus días el reino de los cielos ya está establecido de manera no física, sino espiritual en cada persona que ha aceptado a nuestro Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Somos sus representantes, somos parte del reino de los cielos y como vivimos acá en esta tierra, somos sus mensajeros, somos sus hijos, etcétera, etcétera. Todos somos sus apóstoles, todos somos sus embajadores, representantes del reino de Dios en la tierra. Desde ese punto de vista, bien, todos sabrán que Jesús tuvo 12 apóstoles. Discípulos tuvo muchos. Siempre que Jesús andaba de un pueblo a otro predicando, no solamente iba él acompañado con los 12 apóstoles, iban más discípulos con ellos. Incluso hay un relato de un discípulo que luego dejó de seguirlos, de andar con Jesús y los 12. Y en un momento echaba fuera demonios y algunos de los discípulos que sí andaban con Jesús, que continuaban con él, de los apóstoles, fueron a reprenderle y le dijeron: maestro, encontramos a alguien que tu discípulo, pero ya se apartó de nosotros, no anda con nosotros, no nos sigue y estaba echando demonios en tu nombre, se lo prohibimos. Jesús le dice: mira, no se lo prohibáis, déjalo, porque no todos estaban obligados a andar de pueblo en pueblo, aldea en aldea, llevando el evangelio. O sea, no solamente eran Jesús y los 12, inclusive también había un pequeño grupo de 5, 6 o más mujeres que andaba con ese grupo de hombres.
algunas ayudaban económicamente en el ministerio. Y sobra decir que cocinaban y quizás lavaban, ustedes me entienden. Y también eran discípulas de Jesús. Pero apóstoles establecidos por él eran 12. Y quiero compartir con ustedes la cita bíblica de qué fue lo que sucedió cuando ya Judas no estaba entre ellos. Que el apóstol Pedro se levanta y dice lo que tenía que decir: ya Judas por X o Y no está con nosotros. Es necesario, no lo voy a decir, voy a leerlo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, desde el verso 21 en adelante. Esto es Pedro, el que habla. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, que comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¡Wow! Tremendo requisito. Desde el primer día. Los que han leído la Biblia sabrán la relación entre Jesús y sus discípulos. Llegó un momento, y acá te traigo una revelación importante para ti, que dice que eres siervo. Llegó un momento en que Jesús le dijo: ya no os llamaréis siervos, porque el siervo es un esclavo, es un sirviente. No permanece, no hereda. Ustedes son mis hermanos y mis amigos. Entonces no se extrañen si yo me refiero a mi hermano Jesucristo, a mi amigo Yeshua, que también por los méritos que tiene y por ser quien es, como mi hermano mayor, es mi Señor. Y le tengo ese amor, esa devoción y todo eso. Jesús tenía una relación tan especial con sus discípulos que recordemos lo que se llama la Santa Cena, la Última Cena, la cual celebró con sus apóstoles antes de la crucifixión. Que hubo uno de ellos que se le recostó, ¿verdad?, de su costado para preguntarle algo. Jesús visitó la casa de Pedro, visitaba la casa de mucha gente. Y hay un momento que visita la casa de Pedro, la suegra de Pedro está enferma, él la sana. De ahí salen algunas cosas cómicas, algunos chistes de que Pedro negó a Jesús porque le sanó a la suegra. Pues bien, tenían una relación cercana, eran sus amigos, sus hermanos, su familia. Cuando la madre de Jesús llega con los hermanos carnales de Jesús y con las hermanas de Jesús, porque sí, por si no lo sabían, María fue virgen, señorita, hasta que dio a luz a Jesús. Luego José estuvo con su esposa y tuvo un montón de hijos e hijas. Se mencionan algunos nombres de los varones, pero como es típico en la Biblia, cuando se habla de las hijas, dicen hijas, no mencionan los nombres. Cuando llegan ellos, la madre con los hermanos y hermanas, y Jesús está en una reunión hablando del reino de los cielos, tratando los negocios de su padre, como él decía, le dicen: Señor, aquí está tu madre y tus hermanos. Jesús dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son todos los que hacen la voluntad de mi Padre que me envió, de mi Padre que está en los cielos. Y esa es la relación que Jesús nos enseña. Entonces, para no alargar tanto, estos apóstoles eran personas que habían estado con Jesús desde el principio de su ministerio. Conocían muy bien a Jesús. Lo conocían bien. No fue que ellos le contaron, le dijeron, no fue que leyeron en una Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que era lo que tenía, no estaba nada del Nuevo, simplemente profecías. Y el Nuevo no estaba escrito, se escribió con lo que ellos escucharon mayoritariamente. Así pues que estos calificaban
según el apóstol Pedro, para ser también apóstoles, que uno de ellos ocupara el lugar de Judas. Es tan así que el apóstol Pablo se considera a sí mismo como un abortivo, como un aborto. Llegó de último. La suerte de Pablo fue que aunque él no vivió con Jesús, no se pasó esos años de ministerio con Jesús, a Pablo Jesús se le aparece en persona, trata con Pablo, y Pablo se convierte en tremendo predicador de la palabra, tremendo predicador, sin que los apóstoles, discípulos que andaban con Jesús para arriba y para abajo, que comían juntos, que bebían juntos, sus hermanos, sus amigos, sin que ellos instruyeran a Pablo. Le habrán dicho algunas cosas, pero el Espíritu Santo mismo fue que trató con Pablo y fue quizá el más grande teólogo del Nuevo Testamento. Ese era Pablo. Entonces a Pablo se le acepta ese apostolado por esa relación tan especial. Ahora yo quisiera saber, entre los apóstoles de hoy en día, que no vieron físicamente cara a cara a Jesús, que no se les recostaron del pecho, que Jesús no les sanó la suegra, que Jesús no se reyó de ellos en algún momento y le hizo un chiste y se reyó cuando ellos se enojaron por algo que Jesús dijo, porque en algún momento ellos se enojaban con Jesús, porque algunas cosas no las entendían. Vieron la transfiguración, por lo menos 3 de ellos, o sea, una relación muy bonita. O sea, al día de hoy no existen esas personas, pero Pablo tiene un trato muy especial. ¿Cuál el día de hoy al menos tiene ese trato tan fenomenal, tan especial que tuvo Pablo? Pero para contextualizar un poco del por qué la iglesia anda como anda, me voy a ir al libro de Apocalipsis antes de dar mi conclusión. Todos han de saber que el libro de Apocalipsis contiene un mensaje a 7 iglesias. Cada iglesia existía en aquella época en lo que ahora corresponde al territorio de Turquía. Esas 7 iglesias tenían las características que se mencionan ahí en ese mensaje en Apocalipsis. Pero también cada iglesia representa un periodo de tiempo distinto desde los inicios de lo que tú y yo conocemos como el cristianismo hasta que Cristo regrese. Dicho esto, me permito hacer un breve recuento. La primera iglesia se llama Éfeso. Esa iglesia inclusive llegó a ser pastoreada por Timoteo. Representa la iglesia primitiva. Van a notar ahí, si revisan cada mensaje, que la salutación, el saludo de cada iglesia corresponde con la vida, con el estado espiritual de esa iglesia. También van a notar que el nombre de cada iglesia corresponde también con la esencia en sí de qué era la iglesia en aquellos momentos. Repito, Éfeso significa amada. La iglesia que dejó el primer amor, le mandaron a arrepentirse, ok. Le sigue a la iglesia llamada Esmirna, que significa mirra. ¿Por qué mirra? Porque la mirra era utilizada con frecuencia para preparar a los muertos para la sepultura. Y durante ese periodo, representado por Esmirna, que repito, significa mirra, iban a morir muchos cristianos. Es la época de Nerón, de Diocleciano. Es la época del Coliseo romano, de tirarle a los cristianos con su familia, si era el caso, los leones a que se lo coman. Era el caso de hacer una fogata con un cristiano en el centro. Como hubo tantas muertes, por eso se le llamó Esmirna, significa mirra, y la mirra la usaban para preparar los cuerpos para la sepultura. Le sigue la iglesia de Pérgamo, que Pérgamo significa casada, porque es la iglesia que se casa con el Estado. Ahí nace la iglesia católica, apostólica y romana.
a partir del año 313 después de Cristo y oficialmente en el 325 en el Concilio de Nicea. Le sigue la iglesia Teatira, que significa los que no se cansan de sacrificar, porque fue la iglesia donde con más fuerza vio la introducción de la idolatría. Le sigue la iglesia Sardis, que significa los que escaparon, que es la iglesia de la Reforma Protestante, la de Martín Lutero. Le sigue la iglesia Filadelfia, que significa amor fraternal, a la cual el Señor le hace una promesa y le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, ¿verdad? De la gran tribulación. Y le sigue la iglesia de los últimos tiempos, la que verá la venida de nuestro Señor. Esa es la iglesia Laodicea, que significa juicio del pueblo, porque es la iglesia que lamentablemente va a ver los juicios de Dios caer sobre la tierra. Y precisamente a esta iglesia que se le habla en Apocalipsis capítulo 3, desde el verso 14 en adelante, se le dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La salutación, el saludo inicial, o bueno, el encabezado, podemos decir, dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Les dije que el inicio de cada mensaje tiene que ver con la vida de la iglesia, el estado espiritual. ¿Por qué se identifica nuestro Yeshua, Jesús, como el testigo fiel y verdadero? Porque Él sabe que en esta iglesia, la que tú y yo conocemos, la de los últimos tiempos, esta de fiel y verdadera tiene poca cosa. Y hablando de apóstoles, vamos a buscar con lupa los testigos fieles y verdaderos, porque los apóstoles, como le dijo el apóstol Pedro, son testigos que estaban con el Señor desde el primer día. Verso 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Aprovecho para aquellos que predican mentira, que dicen que nada más quiere al caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Dígame, ¿dónde estás rechazando al frío? No lo estás rechazando. Ojalá. O sea, yo deseara que tú fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, le pasará lo que le pasará porque es tibio y porque no es frío ni caliente. Ok. Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿será que le da asco? Bueno, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Suspiró, pues yo no lo quiero, ¿no? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, vístete de santidad, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Despierta del sueño espiritual, abre los ojos. No te dejes engañar por evangelistas, pastores, apóstoles, falsos ministros de Dios, que ni saben cuál es el nombre de Dios. Bueno, verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso no en el celo malo, sino en el sentido de ser celoso con la doctrina, cuidar la sana doctrina, la verdad, que no permita que te enseñen herejías, falsedades, que incluso te pongan a adorar a Satanás diciéndote que es Dios. Verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué él está a la puerta? ¿Lo dejaron fuera de la iglesia? Problema.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No lo que dice Servio Guzmán. Iglesia, despierta. Deja de creer cualquier bobería que te digan. Despierta. La iglesia de los últimos tiempos ha dejado a Cristo fuera. ¿A quién tienen dentro? Saben ustedes. Te invito a despertar, a acercarte más al único y verdadero Dios. Deja de creer cualquier bobería, tontería que te digan por ahí. Sobre la pregunta inicial, sobre cómo reconocer a un verdadero o falso apóstol. ¿Cómo puedes reconocer a un falso apóstol? Simple. Si te dice que es apóstol, es falso. Al día de hoy, apóstoles o somos todos o no lo es nadie. Dicho esto, que Dios te bendiga. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso no olvides compartir, dejar tus comentarios y suscribirte.